Estimados compañeros y doctora María del Rosario Villanueva Flores, somos Susana Fernández Miguel, Argel Ramírez Minú, y nuestra disertación se centra en un imperativo socioeducativo, el contexto rural disperso de Colombia. Este escenario está caracterizado por el modelo de aulas multigrado, que impone una carga laboral percibida al docente que es insostenible. El problema radica en la exigencia de la diversificación curricular simultánea que amenaza directamente la calidad educativa y el bienestar profesional. Consecuentemente, la pregunta de investigación busca determinar cómo la inteligencia artificial puede fungir como un mecanismo de automatización funcional para mitigar esta carga laboral percibida. La relevancia de este estudio se justifica en que la literatura sobre las inteligencias artificiales en educación ha generado una brecha crítica, la ausencia de análisis riguroso enfocados en el contexto rural multigrado, dejándolo como un vacío empírico y conceptual. La justificación de esta disertación se articula en 3 dimensiones. 1. Socialmente, buscamos contribuir a la dignificación del magisterio en zonas de vulnerabilidad. 2. Académicamente, aportamos un marco conceptual crítico esencial para la política tecnológica educativa. Y 3. Prácticamente, el estudio busca informar la planificación estratégica de la inversión tecnológica para garantizar la equidad funcional. Para abordar esta problemática estructural, nos anclamos en el paradigma sociocrítico. Este paradigma nos exige trascender la mera interpretación para enfocarnos en la transformación social y la emancipación. Esta postura epistemológica, a su vez, se sustenta en una epistemología crítica que nos obliga a asumir un rol de investigadores comprometidos con la praxis social y la deconstrucción de la realidad. El tronco teórico que fundamenta la discusión es la teoría crítica de la tecnología, particularmente en la línea de Andrew Finberg. Esta teoría es crucial, puesto que nos protege del determinismo tecnológico, permitiéndonos analizar las inteligencias artificiales no como unas herramientas neutrales, sino como un artefacto que incorpora valores y estructuras de poder. Por consiguiente, la inteligencia artificial debe someterse a una racionalización democrática para servir a los intereses contextuales de la ruralidad. En este marco, la hipótesis central postula que la inteligencia artificial, al optimizar tareas administrativas y de planificación, que serían la variable independiente, logrará una reducción significativa de la carga laboral percibida, que sería la variable dependiente. El análisis se enfoca en cómo esta liberación de tiempo permite al docente reorientar su foco hacia la personalización pedagógica y la interacción de alto valor con sus estudiantes. Sin embargo, la verificación de esta hipótesis está condicionada por variables concurrentes críticas. La más apremiante es la brecha digital y de infraestructura, que anula el potencial de la tecnología en casi el 80% en las escuelas rurales. Se suman la baja competencia digital docente, la necesidad de flexibilidad algorítmica entre la diversidad lingüística y sociocultural del contexto. El diseño metodológico es de tipo cualitativo, documental y analítico crítico. El procedimiento se basó en una revisión rigurosa de un corpus documental 2020-2025 de alto impacto. De esta manera, el estudio garantiza la construcción de un andamiaje teórico sólido, cumpliendo con la fase conceptual requerida por la disertación. El rigor metodológico fue asegurado mediante 2 técnicas esenciales. Una, el análisis de contenido temático permitió la categorización de los hallazgos. Y 2, fundamentalmente, el análisis crítico del discurso, que permitió confrontar la narrativa de la eficiencia tecnológica con las barreras de equidad evidenciadas en el corpus, en línea con nuestro paradigma sociocrítico. Les habla Argel Ramírez Minú y continuamos con la exposición. Entramos en el apartado de resultados. Primero vamos a hablar de la optimización y liberación de tiempo en los docentes. Los resultados verifican que la inteligencia artificial interviene en las fuentes primarias de la carga laboral percibida. La literatura sugiere un potencial de reducción del 14 al 19% de la carga anual en tareas de planificación y evaluación. El hallazgo más significativo es que los asistentes de planificación curricular son la solución directa al desafío multigrado, automatizando la tediosa tarea de la diversificación simultánea.
Otro de los resultados importantes es la severidad de la brecha digital. A pesar de la potencialidad, la evidencia empírica muestra la severidad de la brecha digital como factor limitante. La falta de conectividad en casi el 80% de las escuelas anula la viabilidad de una inteligencia artificial online. Por lo tanto, la solución no puede ser impuesta. La mitigación de la brecha debe priorizar a la implementación de plataformas y modelos de aprendizaje adaptativo offline que sean resistentes a la desconexión. Además, teniendo en cuenta que en muchas de las escuelas, aproximadamente el 18.1%, no hay energía eléctrica. En cuanto a los riesgos éticos y de equidad, el análisis crítico devela riesgos éticos profundos. El sesgo algorítmico es la principal preocupación, donde sistemas entrenados en contextos urbanos pueden ignorar la idiosincrasia rural, lo que puede llevar a una discriminación sistémica. El riesgo pedagógico reside en la posible dependencia excesiva que menoscaba el juicio personal del docente. La inteligencia artificial debe ser un potenciador, nunca un sustituto. En el apartado de la discusión crítica de la eficiencia y la equidad, se centra en esta tensión dialéctica. La inteligencia artificial es eficiente en lo técnico, pero solo será equitativa si se superan las barreras estructurales de la brecha digital. El uso de la inteligencia artificial debe transformarse en un instrumento de equidad funcional, nivelando los recursos humanos y temporales en el aula rural y la urbana. En síntesis, la intervención en la infraestructura y la formación es precondición para la elaboración del docente. Tenemos una propuesta de marco de acción estratégico basado en la retención y la regulación. La reducción de la carga laboral percibida es una estrategia directa para el bienestar docente. Es imperativo un llamado a políticas para priorizar soluciones offline y crucialmente la regulación específica que garantice la neutralidad de los algoritmos y proteja la propiedad intelectual de los materiales curriculares. Como conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial es el medio más viable para gestionar la complejidad pedagógica rural, siempre que su implementación se haga bajo un marco crítico. Nuestro principal aporte académico es haber articulado la teoría crítica de la tecnología con el contexto multigrado. La reducción de la carga laboral percibida es una forma de emancipación laboral. Finalmente, el llamado a la acción es un llamado a la inversión estratégica y a la justicia social en la ruralidad. Mostramos acá una de las referencias bibliográficas que se usaron. Agradecemos su atención y muchísimas gracias.